Buenas tardes, Dios te bendiga. Vamos a seguir comentando, interpretando la Biblia, analizando, estudiando la palabra, específicamente el libro de Juan. Estamos en el capítulo 6. Vamos a revisar el pasaje de Jesús anda sobre el mar. Versículo 16 dice: Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Entonces aquí el mar, bueno, en realidad no es el mar, sino el lago de Genesaret. Dice, si te vas a la parte final de tu Biblia, de la Reina Valera, vas a encontrar los mapas, que hay una parte que se llama lago de Genesaret o lago de Galilea incluso, ¿verdad? Que no es el mar, no es el mar Mediterráneo, es un lago, ¿verdad? Eh, No es el mar muerto, eso no. Arriba, mira, ahí dice en un mapa que dice la división de las tribus. En la parte de arriba, arriba de Manasés Oriental, ese mar de Galilea. Entre donde dice Neftalí, Azor, Aser, ese mar de Galilea, que no es mar, es un lago, ¿verdad? Este, pero así le decía la gente aquí, en aquella época. Y el mar Mediterráneo le decían mar grande. Entonces, donde el escenario del siguiente pasaje es el mar de Galilea, que en realidad es un lago. Entonces, continuamos. Y dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hasta Capernaum, y estaba ya oscuro. Y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Entonces había una tormenta en ese día, más esa noche, cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo porque no sabían que era Cristo, ¿verdad? Nunca habían visto algo así, caminar sobre el mar. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Y ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿Qué podemos aprender con esto? De hecho, es interesante porque aquí nada más vemos que esa vez Pedro le dijo, Señor, quiero ir contigo, algo así, ¿no? Pero aquí la versión de Juan no la marca, nada más marca que iban en el barco, ¿verdad? En la barca más bien, para cruzar a Capernaum. Y pero no narra que Pedro se bajó. Otra versión sí lo traen, Mateo sí definitivamente que es el más extenso, sí lo trae, pero Juan no lo dice. ¿Verdad? Este, pero sí pasó esa ocasión, Pedro casi se ahoga, no sabía nada, lo cual es muy interesante, porque Pedro, reconozco que Pedro es pescador, y como yo, no sé, a lo mejor estaba muy turbulento el agua, o sea, un pescador por ley tiene que saber nadar, pero entonces a lo mejor había mucha turbulencia y poder casi por sus aguas, pero yo creo que Pedro sí sabía nadar, porque él era pescador. Entonces, aquí me parece interesante. ¿Qué lograba Cristo con eso de caminar sobre el mar? Eh, recordemos, creo que hay un salmo que dice que Dios es Señor a una tempestad. De hecho, lo escuché en una canción, ¿verdad? Tú eres rey en la tempestad, algo así. Este, aquí dice la palabra que había mucho viento, ¿verdad? Que estaba alborotada el agua y todo eso. Y Cristo caminaba. Aquí lo que puedo entender que Cristo hizo eso, da a entender que entre en medio de los problemas que estás en el barco, ¿verdad? Luchando, que no tienes control de la nave, Cristo está firme, ¿verdad? Cristo es Señor, ¿verdad? Ante cualquier adversidad. Tal vez sea ese el mensaje que quiso dar Cristo, ¿verdad? En ese momento, que Él es Señor, aún en la adversidad, que Él tiene el control, que a Él no lo va a mover ningún problema, ¿verdad? No lo va a mover el agua y no lo va a asustar. Bueno, entonces, así les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto lo recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Verdad? Entonces aquí claramente,
Vemos cómo Jesús tomó el control, ¿verdad? Eh, es interesante, yo me acuerdo de esto. Yo creo que a lo mejor incluso son dos pasajes similares. Recuerden que, bueno, en esta parte dice que Jesús caminaba sobre el mar. En la otra versión que yo recordaba, Jesús estaba en el barco y estaba dormido. En Mateo 8:16, Jesús estaba dentro del barco y estaba dormido. En esta versión, Cristo camina sobre el mar. Entonces son dos momentos diferentes. Yo estaba confundiendo eso. Pero eh, entonces llega Cristo, ¿verdad? Dice, no teman, soy yo, Jesús, se sube al barco y continuaron. Entonces, y después de eso, de que Cristo subió al barco, pues enseguida llegaron a la otra parte. Bueno, entonces ahí termina ese pasaje de Jesús anda sobre el mar. Vamos a analizar el siguiente pasaje para hacer un poquito más largo el video. Dice, la gente busca a Jesús. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al mar, al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. ¿Qué quiere decir este pasaje? Bueno, que el día siguiente Cristo ya no estaba ni sus discípulos, la gente lo buscaba, ¿verdad? Y se dieron cuenta que no había nadie, ya que sus discípulos se habían ido solos por un lado y Cristo por otro, ¿verdad? Y se montaron en las barcas que había y fueron al otro lado, ¿verdad? A Capernaum, a buscar a Cristo. Por lo tanto, aquí vemos como, primeramente, la gente tenía la necesidad de buscar de Cristo, ¿verdad? Para ser sanados, para recibir palabra, eh, para, no sé, para escuchar la prédica, la sabiduría que tenía Cristo, no sé, varias cosas, ¿verdad? Primeramente tenían que hacer el esfuerzo de invertir tiempo en eso, ¿verdad? Porque no iban a llegar en una hora al otro lado, ¿verdad? Eh, y les iba a costar porque tenían que pagarle una barca. Y ahí dice que se montaron en las barcas y fueron a Capernaum. Estando en Tiberias, fueron a Capernaum, al otro lado. Entonces les iba a costar dinero, les iba a costar tiempo, pero no les importó. No les importó porque querían ser sanos, querían escuchar a Cristo, incluso a lo mejor hay gente que a lo mejor quería simplemente conocer quién era el Mesías, otros a lo mejor querían saber si era cierto, ¿verdad? De hecho cuando Cristo recién empezó a predicar, esa es la palabra que los fariseos de todas las aldeas, los maestros de la ley, fueron a Jerusalén a ver si es cierto que era el Mesías. La gente muy estudiada que sabía la palabra, que nadie les podía dar clases de Biblia, fueron a ver si era cierto que ese era el Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo la necesidad los impulsó, ¿verdad? Sin importarles que debían de invertir tiempo y dinero en eso. Y llegaron al otro lado a buscar a Cristo. Entonces, un pasaje bastante corto, solo tiene 3 versículos. Vamos a leer un poquito más para... Bueno, vamos a dar porque son casi 10 minutos. Entonces, la gente busca a Jesús. En este caso no le importó invertir tiempo ni dinero, ¿verdad? Para poder conocer a Cristo, escucharlo y ser sanados. Bueno, entonces lo que podemos aprender de este pasaje. Será todo por este video. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.